Vamos a hablar de la imagen de la familia real española en el siglo XIX. Cuando anduve pensando los temas para poder tratar en el círculo monárquico, bueno, pues ya hablé en este mismo foro, en el Real Liceo, en octubre, creo recordar, o noviembre, no recuerdo bien, hablé sobre Velázquez, en tanto que el pintor de la corte. Y bueno, pues ahora se me había ocurrido hablar de la manera, la representación de la familia real o sus miembros, no tiene por qué ser la familia real completo, sino la familia real o sus miembros durante el siglo XIX. Todos sabemos que el siglo XIX es un siglo convulso, lleno de cosas. Es un siglo, bueno, repleto, ¿verdad? De un montón de acontecimientos. Tenemos reyes, reinas, regentes que no eran de la familia real, tenemos incluso la Primera República, tenemos reyes extranjeros como José I y como Amadeo I, en fin, bueno, pues digamos que tenemos un poco de todo y al final esa misma heterogeneidad del siglo XIX, pues se deja ver también en la historia del arte del mismo siglo. Lógicamente, si hablamos de los retratos de la familia real española, pues yo me voy a centrar en estos reyes que veis aquí. Voy a empezar por Carlos IV, vamos a hablar de Fernando VII, de la regente María Cristina, de Isabel II, de Isabel II, perdón, de Amadeo I, y acabaremos con Alfonso XII. Eh, y bueno, al final, como vais a ver, que todo lo que voy a aportar son pinturas, pero al final he querido hacer como un plus de esculturas. Algunas esculturas que desde mi punto de vista son muy relevantes, tanto para conocer la intrahistoria de la realeza española como para conocer la historia del arte español durante el siglo XIX. Lógicamente, si empezamos a hablar del rey Carlos IV, pues tenemos que hablar de su retratista. Su retratista me estoy refiriendo, pues lógicamente, a Goya. Y voy a hablar un poquito de Goya. Entonces, hay que tener en cuenta varias circunstancias. Por cierto, me gustaría que a medida que se tuvieran dudas o preguntas, pues que se fueran haciendo, bueno, o también quizá se reserven para el final y abramos ese turno de preguntas o una especie como de coloquio, eso ya a gusto del consumidor. Bien, me gustaría establecer como una especie de análisis de la situación. Hay que pensar que Goya fue llevado a la corte por su cuñado Francisco Valleu, que era el pintor del rey Carlos III. Sus clientes, pues, lógicamente, son esas personas vinculadas al entorno de la realeza. Y bueno, pues tuvo privilegios. ¿Qué privilegios son los que tuvo Goya? Bueno, pues tenía carruaje. Y el hecho de tener carruaje era un símbolo muy importante del prestigio social que se había alcanzado. Sin embargo, la producción de retratos de la familia real con respecto a toda su producción es menor. Es decir, ¿por qué? Pues porque Goya se centró en otros géneros, los cartones para tapices que son muy famosos, esas pinturas religiosas, la obra gráfica seriada, en fin, las pinturas negras. Hay que tener en cuenta asimismo y precisamente lo que proyecto como primera diapositiva es el retrato de la familia de Felipe IV que hiciera Velázquez, ¿no? Es decir, Goya conoce el arte de Velázquez porque, bueno, lo considera su maestro junto con Rembrandt y la propia naturaleza. Y los retratos de la familia de Felipe IV, como este de las meninas, causan mucha impresión en Goya. Los dibuja, los graba al agua fuerte, es decir, que digamos que ya va a mostrar una influencia muy directa por parte de Goya, es decir, se va a mostrar una influencia de Velázquez. Con todo, su primer retrato encargado es este que veis, es el de Carlos III, hacia 1788, consecuencia de una pintura anterior que, bueno, pues lógicamente está en clara deuda con el Felipe IV cazador de Velázquez. Hizo también, ya muy a finales del siglo XVIII, 1799, que pertenecen hoy en día a las colecciones de Patrimonio Nacional, bueno, pues Carlos IV Cazador y la reina María Luisa de Mantilla. Es decir,
ambos retratos. Para el rey Carlos IV, y ya empezamos nuestro siglo XIX, hace este famoso lienzo, es decir, la familia de Carlos IV, fechado más o menos en torno a 1800-1801, y bueno, pues después hace el retrato a caballo del mismo rey Carlos IV y de María Luisa de Parma. En estos cuadros, y vamos a hablar de este cuadro, en estos cuadros planea, lógicamente, el arte de Velázquez, tanto en la inspiración iconográfica, por ejemplo, las meninas están en consonancia con esta familia, o los retratos ecuestres de los Austrias, como en la sugestión de la magia del ambiente. La familia de Carlos IV es un cuadro, desde mi punto de vista, paradigmático. No hay un foco, aunque resalta muy bien a los reyes, resalta al sucesor, el príncipe de Asturias. También se destaca lo doméstico de la escena, hay una figuración de la corte, pero sobre todo hay una familia modelo según esas ideas de la Ilustración. Esta familia de Carlos IV pertenece a la magnífica serie de retratos que Goya hace para la corona. Bueno, tenemos, como veis, bueno, variedad, porque de esa reina María Luisa con mantilla, bueno, pues ese cuadro que he puesto anteriormente le valió el título de primer pintor de la Cámara, que lógicamente era el premio máximo al que podía aspirar un artista. Goya fue requerido también por el entorno de la Casa Real y del poder, por ejemplo, por Godoy, que era el valido de Carlos IV. Quizá Godoy ideó este retrato de la familia de Carlos IV, igual que cuando se ven a Carlos IV de caza o los mismos retratos de los reyes, de retratos ecuestres. Goya coloca a todos estos personajes, en número de 14, en un interior austero, sin alfombras, decorado en su pared del fondo, que solamente se ve ella, con dos monumentales pinturas contadas, como veis, en sus bordes laterales y superior. El cuadro se basa, como es lógico, en las meninas, en las célebres meninas de Velázquez, cuadro del año 1656. En este caso, que está protagonizado también por un autorretrato de Goya con un enorme caballete, bueno, pues es un poco diferente a las meninas, porque no existe esa perspectiva que se veía en las meninas de la infanta Margarita rodeada por los personajes de la corte. Entonces, bueno, pues digamos que en el cuadro de Goya se queda implícita una comparación con el modelo de Velázquez, pero bueno, pues las modificaciones que hace Goya afectan precisamente a los detalles mejor definidos por Velázquez, como son el espacio. Ahora estamos en una escena de dimensiones indefinidas. Aquí, por ejemplo, no existe una relación estrecha entre los retratados como se veía en Velázquez. Aquí los retratos son más bien introspectivos. Goya no está en un primer plano, sino que está en una penumbra. Los cuadros de la pared, bueno, pues se ven tres figuras mitológicas apenas reconocidas, un tempestuoso paisaje de mar. Y bueno, pues quizá la protagonista del cuadro está clarísimo, ¿verdad? Es la figura de la reina en el centro, vestida con un brillante traje a la moda francesa. Y bueno, pues como condecoraciones tiene la banda de la Real Orden de Damas Nobles, que ella misma fundara en 1794. Bueno, la vemos peinada a la griega, con un tocado de flechas de diamantes que aluden al amor. Está claro que está imitando, ¿no?, la postura de la infanta Margarita de Velázquez. Y es cierto que, bueno, muchos historiadores han considerado como una sátira a esta reina, que ya, como veis, muestra una edad avanzada. Y bueno, pues quizá esta opinión está basada, como también los rumores famosos de sus amores con Godoy, en las críticas contemporáneas que los embajadores franceses realizaban de la corona española. Aquí, bueno, desde mi punto de vista también podría representarse el triunfo de una reina muy fecunda frente a su hipotético modelo de los Austrias, como es la infanta Margarita de que pintara Velázquez, y que, bueno, pues en aquellos momentos recordaba los graves problemas con respecto a la sucesión del rey Felipe IV. La estabilidad de la monarquía borbónica, en cambio, aquí se ve ahora garantizada por los tres hijos varones, mientras que las infantas y los hermanos del rey
aunque como veis son ya mayores, prometen pues una política de alianzas. Se estaba ya bueno, como detalle contaré que en ese momento se estaba especulando con enlazar a la infanta doña María Isabel, que aparece abrazada amorosamente a la reina. Se estaba especulando enlazarla con Napoleón, aunque, bueno, pues finalmente se decide que en el año 1802 se quede con el príncipe heredero de Nápoles. Don Francisco de Paula, como veis ahí, con ese seductor trajecito rojo y su atrevida mirada, es como un pequeño cupido. A la izquierda, y parece que surge como de una inquietante penumbra, está en primer término el joven Fernando, futuro Fernando VII, que empezaba a intrigar ya un poco contra sus padres, y también está Godoy, vestido con el color azul del Principado de Asturias. Está detrás de Fernando, aquí lo tenemos, está el infante Carlos María Isidro, que mediante esta ubicación y su representación afirma estar preparado para suceder a su hermano. Es decir, digamos que se está haciendo una premonición de lo que podría ocurrir en 1833, una vez fallecido el rey Fernando. Bueno, pues sabéis que el trono se destina a la pequeña Isabel. Bueno, pues el hermano Carlos María Isidro, tío de la futura reina, inicia esas interminables guerras carlistas. Por ello, quizá a lo mejor eh, esa circunstancia explica que el cuadro se ubicara oculto en una sala, es decir, no estaba, hasta 1868 este cuadro no estaba público. La dama de perfil perdido que se encuentra mirando a la reina y recordando la devoción de la menina que ofrece a la princesa Margarita ese búcaro con agua en las meninas de Velázquez, representa seguramente a la futura esposa de don Fernando, que no se había elegido en ese momento. Se pensaba en ese año en la princesa Carolina de Sajonia-Weimar, hasta que en 1802 se deciden por la infanta María Antonia de Nápoles. Enfrente del príncipe, en la misma posición avanzada, casi paralelo, está el rey, con un sencillo traje de gala con el toisón de oro y las bandas y las placas de la Real Orden de Carlos III, de la Orden Napolitana de San Gennaro, de las 4 órdenes españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, y del Espíritu Santo. Desde el fondo asoman los rostros de sus hermanos. A la izquierda, la infanta doña María Josefa, con ese famoso lunar en la sien, que, bueno, pues ya estaba pasado de moda, ¿verdad? Porque pertenece a los tiempos de la Revolución. El intrigante infante don Antonio Pascual con su esposa y sobrina. La infanta doña María Amalia, que, bueno, pues falleciera en 1798 y que por ello se está representando como de perfil, como en las estelas funerarias. Bien, como veis, muchísimos personajes y, bueno, pues finalmente destaca, aunque en la penumbra de un gran caballete, el retrato de Goya, cuyos ojos están exactamente a la misma altura que la de los reyes, superada solo por la del príncipe de Parma, que anunciaba la gloriosa extensión territorial del reino por Italia. Las condecoraciones, los temas políticos, los temas sociales, bueno, los temas que eran de actualidad, una actualidad palpitante, claramente implicados en el cuadro, así como el tamaño, que era similar a los que habían hecho Tiziano, Rubens o incluso el mismo Velázquez, indican una situación parecida del cuadro en Palacio. Tendría que estar accesible a los invitados españoles, pero también tendría que estar visible a los invitados extranjeros de alto rango. Para este cuadro, Goya hizo 10 estudios al óleo de los retratados tomados del natural y, bueno, pues en las cartas de la reina a Godoy, es decir, recoge las palabras de Godoy, Godoy los calificaba como muy propios, siendo, a palabras de Godoy, el de la soberana el mejor de todos, sin entrar en detalles. Bien, como veis, bueno, pues hay mucho que decir sobre este cuadro. Sin embargo, Goya, conviene decir que no recibió especial atención de los reyes, aunque recuerda en sus cartas que ha compartido con ellos momentos de intimidad. Sin embargo, entre sus obligaciones de pintor de cámara estaba la de reproducir en numerosas copias esa imagen prototípica de los reyes, que tenía que mandarse a instituciones públicas y particulares. Muchas de estas copias hoy se encuentran perdidas y, bueno, pues no las hacía Goya en un 100%, sino que Goya las iniciaba
y los artistas de su taller terminaban los retratos. Os enseño, por ejemplo, el retrato ecuestre del rey Carlos IV y de María Luisa. Aquí la tenéis, es decir, están en clara deuda con el mismo velazqueño. Bajo Fernando VII, y ahora hablaremos ya de este nuevo rey, Fernando VII, por no entrar con el rey José I, el hermano de Napoleón, porque si no se nos alargaría demasiado y quiero hablar de reyes netamente españoles. Bajo Fernando VII tampoco la persona ni el arte de Goya gozaron de especial prestigio. De entre los retratos, bueno, pues destaca uno que se fecha en 1814, que actualmente se encuentra en el Ayuntamiento de Santander y lo muestra como generalísimo. Es decir, este encargo que hace el Ayuntamiento de Santander, bueno, pues recae en Goya porque buscaban un buen maestro. Cobra una cantidad desorbitada, cobra 8.000 reales de vellón, que era un disparate. Y el retrato tenía como función pues, presidir el salón de sesiones del ayuntamiento. Se exhibía en ocasiones también desde el balcón principal de este ayuntamiento. El lienzo pasó al olvido y fijaos, este lienzo tuvo una vida muy azarosa porque nunca se identificó como Goya hasta el año 1925. Es decir, se conoce que se encargó, pero no se había sabido con certeza quién había hecho este cuadro. Es un pintor, el pintor Joaquín González y Baseta, quien vio la mano de Goya en este retrato y, bueno, pues escribe una carta y, bueno, pues realmente se ve la firma del artista y, bueno, pues el encargo del alcalde de ese momento. El ayuntamiento dicta las condiciones que se tienen que recoger en ese documento, es decir, tenía que tener 7 pies de alto, tendría que ser de frente, de cuerpo entero, vestido como si fuese coronel de guardias con todas las insignias reales, tenía que tener la mano apoyada sobre el pedestal de una corona de España, en fin, como veis, bueno, pues muchas exigencias que se le hacen, ¿verdad? Es decir, tenía que tener cetro, corona, manto, al pie tendría que haber un león con las cadenas rotas entre las garras y las fauces. Parece factible que las autoridades municipales de Santander llegaran a idear el retrato del rey Carlos, del rey Fernando, porque bueno, había un retrato de Carlos IV con las mismas características también en el Ayuntamiento de Santander. Lo que pasa es que en el retrato del rey Carlos está acompañado por una figura femenina que se relaciona con la alegoría de España. En este caso, bueno, pues Goya representa al rey Fernando de cuerpo entero, como estáis viendo aquí, con el uniforme del coronel de guardia de corps, con el fajín rojo a la cintura, con la banda de la orden de Carlos III y varias condecoraciones. Mirad, el toisón de oro, el de la orden de Carlos III, que lo vemos por aquí, y el sable reglamentario. Apoya su brazo izquierdo en el pedestal que soporta esta alegoría de España que veis aquí, y bueno, que aparece corona de laurel, como veis. Y luego veis 2 mantos. Por un lado, uno rojo, que es el que está en esta parte, y uno de armiño. Sobre esos 2 mantos hay una especie como de bóveda extraña, una cosa por aquí detrás, vamos, que parece algo que guarnece a una piedra, que la piedra sí se ve muy claramente con un rostro de perfil. A los pies está este león con la cadena rota entre las garras y varios eslabones, como veis aquí. Es un ejemplo maduro de realismo, un peinado muy desenvuelto, como veis, a la moda de ese momento. Y quizá lo mayor, o quizá lo más interesante, es ese contraste que se produce entre la figura del rey, que está perfectamente definida, y el fondo, que está muy desdibujado, está muy poco definido. Hay unos rojos muy vibrantes, como veis, los azules, los blancos.
los negros muy bien modulados, hay algunas notas de verdes esmeraldas, hay nacarados, en fin, hay un poco de desenfado en el tratamiento técnico, pero Goya pintaba de este modo. Con el paso del tiempo, esta obra, bueno, pues ha sufrido muchas restauraciones en las que tampoco quiero meterme. Sí que es cierto que, bueno, pues estos elementos iconográficos, algunos son visibles y otros se han borrado con el paso del tiempo. Dan lugar a una serie de dudas con respecto a su interpretación, que vienen a ser la clave en la lectura de este retrato, en cuya lectura digo que no se tienen que perder los distintos hechos históricos acaecidos tras la llegada de Fernando IV, perdón, de Fernando VII a Madrid en 1814. Bueno, pues, ¿qué había pasado en ese momento? Pues se había abolido la Constitución de 1812, se habían derogado todos los decretos de las Cortes de Cádiz, se había restaurado la Inquisición, había desaparecido la libertad de imprenta, en fin, en definitiva, un auténtico golpe de Estado basado en una cruel persecución y un aplastamiento del régimen liberal. Si, en virtud de la documentación conservada, Goya firma el recibo del cobro en diciembre del año 14, de 1814, los acontecimientos del rey Fernando VII habían ocurrido muy poco antes. Goya se mostró siempre, bueno, como un pintor muy sagaz, trataba de eludir siempre cualquier sospecha de afrancesamiento, aunque, bueno, pues en su foro interno no renunciara a sus ideales revolucionarios. Aquí, en este cuadro, se advierte una dualidad o un diálogo, como queráis, entre las figuras del rey, que la tenemos en primer plano, y la alegoría de España. Los dos, es decir, las dos figuras están dotadas de dos atributos que son idénticos. Por un lado, la corona de laurel, por otro lado, el cetro. El hecho de que la figura femenina apareciera con un posible cetro que hoy se encuentra borrado, indica que podemos estar ante la alegoría de esa España constitucional y no de la España absolutista. Coincide, bueno, pues con el testimonio y el análisis de muchos historiadores que han querido ver, pues eso, cómo el paso de la historia ha ido maquillando este cuadro. Sin ir más lejos, por ejemplo, la alegoría de España aquí se presenta sonriente, con los senos descubiertos, manifestándose, como veis, en origen, como madre constitucional del pueblo español, que corona al rey con su mano derecha. Miradlo. Pero claro, la eliminada corona de laurel que habría aquí lleva a pensar en un arrepentimiento, presencia o ausencia de alegato ideológico ante el absolutismo. Lógicamente, borrada la corona de laurel y borrado el cetro constitucional, el supuesto equilibrio, entre comillas, ideológico, vuelve a verse aquí. ¿Qué significa que haya un león? Bueno, pues en primer lugar, el león estaba porque el alcalde quiso que estuviera. Pero en segundo lugar, el león parece que evidencia la liberación del pueblo español a raíz de la expulsión de las tropas francesas. Hay, bueno, pues otros detalles susceptibles, por ejemplo, pues este rostro en el medallón de este pedestal, que, bueno, pues podría ser Hércules, ¿no? Dadas la dirección de su mirada hacia el león, en uno de esos trabajos era Hércules contra el león de Nemea, o, bueno, pues las cadenas, que podría ser también la liberación de Cancerbero. O sea que digamos que, bueno, pues hay aquí obra interesante de la que podemos hablar. Otra es Fernando VII con las insignias reales. Esta la hace para la Junta del Canal Imperial de Aragón. Hoy en día se encuentra en el Museo de Zaragoza, es de la misma cronología de la anterior. En el Museo Thyssen se encuentra otro retrato hecho por Goya. Es un retrato que bueno, pues se fecha en torno a 1817. Esta imagen, bueno, pues es muy conocida, es quizá uno de los retratos más populares del imaginario y, bueno, pues se hace al poco de llegar Fernando VII a la corona. Este lienzo, bueno, pues
parece que está en deuda con otros lienzos que hay en el Museo del Prado, aunque bueno, pues aquí vemos una versión muy simplificada del rey, la indumentaria está reducida a lo esencial, la cabeza, como es lógico, se enmarca con este cuello alto de la camisa, el rey tiene sus atributos de poder, el toisón de oro, bueno, pues hay una factura quizá menos pictórica, más lineal, que queda en evidencia en el tratamiento del cabello del rey. El monarca lleva la banda de Carlos III, que asoma por aquí, y en esta ocasión, en vez de permanecer de pie, como era habitual, se encuentra sentado frente a una mesa, cuya superficie veis que está aquí, en este ángulo del asiento, pues tan solo se ve ese respaldo dorado. Luego tenemos de Vicente López, un artista muy importante en el Ayuntamiento de Valencia. Tenemos este otro, un cuadro tremendamente conocido con el color azul purísima. eh, y después tenemos otro de Antonio Carnicero Mancio, que es el que quiero mostraros. Bueno, lo tenéis aquí, fechado y firmado, 1808, hecho por Antonio Carnicero, pues un retrato de cuerpo entero, con casaca, con su chaleco bordado, sobre el pecho, bueno, pues está la cruz, la banda de la Orden de Carlos III, envuelto en el armiño, el manto de armiño de la misma Orden de Carlos III. En su mano derecha, como veis, sostiene este cetro, junto a la corona real que descansa sobre el almohadón, es decir, algo muy típico. Y las dos cosas están sobre un plinto, sobre un basamento con relieves clásicos. Tiene, bueno, pues un fondo muy dorado y muy decorado con una columna clásica, lógicamente pues es el típico, el habitual cortinaje con borlón, con pasamanería, con su silla decorada, con su silla tallada. Y bueno, pues el documento de entrega del cuadro lo fecha en 1813, diferente de 1808 que aparece en la base de este plinto. Luego tenemos un lienzo en el Museo del Prado que no está expuesto, de un Fernando VII ya más maduro, hacia 1825, hecho por Luis de la Cruz y Ríos, bueno, pues que nos muestra al rey con la banda de la Orden de Carlos III, igual que la insignia, el cuello alto y el toisón de oro que pende de este. Como veis, es un retrato muy sencillo. Fernando VII con uniforme de capitán es otro retrato que hace el pintor Vicente López, como veis, algo inusual, porque lo representa como algo más de medio cuerpo, con uniforme de capitán general, sobre la casaca pues tenemos las cruces y bandas de la Orden de Carlos III y la laureada de San Fernando, la tenemos aquí, además de la cruz, de la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica y el toisón, vamos, los símbolos habituales. Con su mano derecha se apoya en un bastón, como veis, mientras que con la izquierda sujeta los guantes y el triconio del uniforme de su antebrazo. En cuanto al paisaje, bueno, pues parece que hay como un tronco de árbol y un fondo como de un celaje. Es quizá el mejor de los ejemplares conocidos del retrato oficial que Vicente López realizará del rey Fernando a lo largo de su carrera. El rey nombra a Vicente López primer pintor de cámara del rey y, bueno, pues hace numerosas copias que debían satisfacer la demanda de todas las instituciones oficiales del reino, cuyas estancias tendrían que estar presididas por la imagen de este rey. Del pintor José de Madrazo tenemos este otro lienzo que es Fernando VII a caballo, 1821. Bueno, pues es un retrato apabullante, un retrato ecuestre apabullante y que, fijaos, tiene tanto volumen que parece que está concebido como una escultura monumental, tanto por sus proporciones como por la postura majestática e imponente de este rey, ¿no? que persigue un propósito y además lo consigue, que es el de sobrecoger al espectador. El tratamiento del retrato como imagen bien elocuente del poder absoluto del rey, pues parece que queda aquí subrayada por el rigor extraordinario del modelado. Un dibujo muy duro, un dibujo quizá un punto relamido, muy insistido, que
con el que resuelve tanto la cabeza del caballo como la cabeza del mismo rey. Está todo perfectamente hecho. A pesar de que el rey está en un caballo con una pata levantada, aquí se ha analizado todo el vamos, se ha paralizado todo el movimiento y parece una escultura ecuestre, parece mármol. A pesar de esta apariencia, que es un retrato en el que José de Madrazo utiliza una técnica muy depurada, con un cuidado muy exquisito, y bueno, pues el rey tiene la banda de Carlos III y las insignias habituales. Es decir, a distancia, como veis, aquí tenemos dos generales de Estado Mayor y este paisaje montañoso. Tengo que deciros que José de Madrazo retrató muchas ocasiones al rey Fernando, aunque de todos los retratos que se hicieron, tan solo se conoce este y un retrato, bueno, un boceto, ¿no?, de un retrato del rey vestido de paisano. También hay que decir que José de Madrazo era un partidario del rey Fernando VII. Fijaos, tengo por aquí anotado la carta que le hace José de Madrazo a su hijo Federico. Cuando Fernando VII muere, le dice lo siguiente: con el mayor sentimiento te comunico cómo el rey ha pasado la eternidad ayer a las 3 de la tarde en un accidente apopléjico. Yo me hallo traspasado de dolor y no puedo menos de verter muchas lágrimas en todos los momentos, teniendo siempre presente su adorada imagen en la imaginación. O sea que, fijaos hasta qué punto te sentía aprecio por el rey. Del pintor alicantino José Aparicio, que lo he querido traer precisamente por eso, por su vínculo con Alicante, bueno, pues tenemos un pedacito. ¿Un pedacito por qué? Pues porque es un fragmento del cuadro que el pintor Aparicio hiciera en 1827 con motivo del desembarco de Fernando VII en el puerto de Santa María, en Cádiz. Solamente, bueno, pues se conserva este fragmento y el cuadro representaría el encuentro del rey Fernando con los denominados 100.000 hijos de San Luis, con esas tropas francesas que iban a la cabeza del duque de Angulema y que, bueno, pues ponen fin al trienio liberal, es decir, acaban en 1823. Fue encargado por el Ayuntamiento de Madrid al pintor de cámara del rey, José Aparicio, el alicantino José Aparicio, y, bueno, pues se dañó, es decir, se dañó de forma parcial y los fragmentos fueron adquiridos por el marqués de Cerralbo en el rastro y al final, bueno, pues el Estado los compró. Por último, tenemos este retrato de Carlos Blanco de 1828 que nos muestra al rey en su tónica más habitual. Y he querido traer este que está atribuido al pintor William Collins en torno también a 1814, pues que quizá lo muestra un poco más idealizado, porque su apariencia, la fisonomía de su rostro, no corresponde con lo que, bueno, pues lo que hacía Goya o lo que llegó a hacer Vicente López. Si hablamos ahora de la regente de María Cristina de Borbón dos Sicilias, bueno, pues este es el retrato de bodas que pinta Vicente López a la última esposa de Fernando VII, que en realidad, bueno, pues era su sobrina, María Cristina de Borbón y dos Sicilias. Fernando VII casa con esta señora tras quedar viudo y sobre todo, lo que era más importante, tras quedar sin descendencia, después de sus primeros matrimonios con María Antonia de Borbón, María Isabel de Braganza y María Josefa Amalia de Sajonia. Esta joven reina está retratada de más de medio cuerpo, tenía apenas 24 años y viste, como veis, un espectacular traje azul bordado de plata con motivos florales y de abejas. Como es usual en ese momento, peina a las tres potencias con este soberbio tocado de brillantes en forma de plumas y de flores, al que van prendidas plumas del ave del paraíso, como veis por aquí, todas estas de aquí detrás, y un velo blanco de blondas que le cae por este hombro izquierdo. Tiene cubiertos sus brazos por guantes y las manos cruzadas sosteniendo un abanico cerrado con varillas que también estaban engarzadas en piedras preciosas. Además,
este pedazo de broche de diamantes en forma de cesto, un cesto de flores que está prendido al collar, igual que los pendientes, bueno, un magnífico cinturón, en fin, bueno, cruzada al pecho, como veis aquí un pequeño detalle, la banda de la Orden de María Luisa y la venera de la Orden del Águila, que la tenemos aquí. Es, bueno, pues quizá la efigie nupcial, podríamos decir, la efigie nupcial. Es, bueno, un gran ejemplo del virtuosismo del pintor Vicente López, que habla de él como un gran maestro. Es, vamos, quizá el pintor más destacado de la primera mitad del siglo XIX. Luego os he traído, ya si hablamos de Isabel II, no quiero tampoco alargarme demasiado, pero tengo muchas cosas que contaros. Si hablamos de la reina Isabel II, pues he traído, mirad, una cosa muy curiosa. Mirad, aquí está la reina María Cristina, la regente María Cristina, y la pequeña reina Isabel II. Es un cuadro del año 1866, pero que está representando un episodio ocurrido en Madrid en 1837. Este lienzo, hoy en día en el Museo del Prado, ocupaba el techo del Salón Rojo del Palacete de los Duques de Riánsares, en París. Este pequeño salón estaba destinado a exaltar la regencia de María Cristina y también, lógicamente, la legitimidad de su hija Isabel II. ¿Por qué? Pues porque se enfrentaban a numerosas y constantes luchas de poder con los carlistas, con los defensores de Carlos María Isidro, que era, como he dicho antes, postulante al trono. Este lienzo está representando las escaramuzas entre las tropas cristianas y las carlistas en septiembre del 37, bueno, pues que resultan decisivas para el fin de la primera guerra carlista. Aquí, bueno, pues quizá el secretario de los duques, que es digamos, el que da la idea para que esto se elabore, bueno, pues él sugiere cómo tenían que ser los accidentes topográficos, los cultivos, los árboles, cómo tienen que estar los personajes, los regimientos, las guerrillas. Y bueno, pues se trata de un cuadro de Mariano Fortuny, ni más ni menos. Bien, hablemos ya de la reina Isabel II. La reina Isabel II en un óleo del año 48 bueno, pues, del pintor Isidoro Santos Lozano. Es una de las copias, es una copia en realidad, es una copia del retrato que hace Federico de Madrazo 4 años antes, del cual hablaremos un poquito más tarde. Bueno, pues aquí vemos a la reina Isabel, en un cuadro muy interesante, se encuentra, bueno, pues bosquejado, se ven trazos nerviosos, rápidos del pincel, y vamos a ver la deuda que guarda con el de Federico de Madrazo, que será este. A Federico de Madrazo se le deben, sin lugar a dudas, los mejores retratos oficiales de la reina Isabel II. La reina aquí se ve ennoblecida. La delicadeza con la que la representa seguramente no era la apariencia que tenía la reina en realidad. Y bueno, por no hablar ya de la rica indumentaria, la pedrería, que aquí parece resuelta con una calidad exquisita. A estos recursos añade Madrazo pues este rostro dulcificado y la distinción de la pose humanizada, porque bueno, la reina aquí era prácticamente una adolescente, una mirada limpia, serena, eh, bueno, pues quizá a la que todo el mundo amaba y con cuyos súbditos tuvo un sentimiento igualitario. A los 2 años de contraer matrimonio con Francisco de Asís, que era primo, hace Federico de Madrazo este retrato. Sobre este fondo, quizá sobrenatural, de pilastras, bueno, pues está situado
está la figura de la reina Isabel, potenciando su dignidad real, con los atributos de la soberanía, el cetro que lo lleva en su mano, y la corona real que está, bueno, pues ese emblema que está sobre ese almohadón rojo. La reina aparece ataviada con un elegante traje de gran gala, en tejido moaré blanco, con volantes de gasas, adornados con varios lazos, con perlas que van unidas, bueno, pues como veis, bueno, adornada con flores sobre el pecho, no es un broche, sino que es flores reales. Hay un collar de tipo Rivière formado por diamantes, pulseras de brillantes, como veis aquí, bueno, pues digamos, está peinada a la moda de ese momento. Los pendientes quedan semiocultos por el peinado a dos bandas, que era, bueno, pues ese momento. Y veamos cómo la reina va avanzando. Este retrato que nos muestra ya a una reina que ya ha superado con creces la mayoría de edad, bueno, pues es un retrato encargado al pintor Luis de Madrazo, por el Ayuntamiento de Granada en 1682. Aquí, como veis, sigue el modelo del anterior, cuerpo entero, mirada al espectador, de blanco, de medio perfil, ese vestido de seda, esos encajes bordados que se ven por aquí, el tul, el cortinaje rojo, la banda de la Orden de Carlos III sobre su pecho, la corona real, que también aparece aquí, es decir, tenemos cetro y corona como elementos, pero ella va con su tiara, con su corona, y fijaos el aderezo de joya de pecho, collar, pulsera, pendientes, el simbolismo es que, bueno, está claro, ¿no? Al fondo hay una vista del Patio de los Leones, de la Alhambra, que está como iluminando la escena en un segundo plano. Esta corona, que es la corona de Isabel la Católica, se la había regalado a la Universidad de Granada, y bueno, pues la pintura es una muestra de la indudable calidad técnica de Madrazo, que resuelve pues, de forma magistral las calidades de tejidos y joyas, prestando una especial atención a esta protagonista, con un rostro muy expresivo, con una mirada muy intensa, una reina altiva, pero también enérgica, joven, diferente a la de Federico de Madrazo, que esta sí que empatizaba con el espectador, pero esta se muestra, bueno, muy distante con el observador. La obra se colocó en el Paraninfo del Colegio de San Pablo y ya posteriormente se trasladó al rectorado. Actualmente está en el rectorado. De Carlos Ruiz de Riviera y Fieve está este retrato delicioso de la reina Isabel de niña y que le cruza el pecho, tiene todos los elementos de los retratos regios, le cruza el pecho la banda de la orden femenina de María Luisa. Germán Hernández Amores, que es un pintor murciano, fijaos próximo aquí, hace hacia 1860 uno de los retratos más conocidos de la reina Isabel II, de la reina de España, que tiene sobre el pecho pues, la gran cruz, la banda de la orden de la corona de Württemberg y de la corona de la orden de María Luisa. El pintor José Galofre hace este otro retrato en torno a 1850, que está contextualizado en los Reales Alcázares de Sevilla. Y bueno, pues es un retrato destinado a la Real Academia de Ciencias Exactas porque el logotipo de esta institución aparece sobre este velador. Bueno, retratos, como veis, pues hay muchos. Por ejemplo, este del pintor Leopoldo Sánchez del Bierzo, de hacia 1855, o de, por ejemplo, de Champollion, tenemos esta de Isabel II y su Estado Mayor a caballo. Bueno, pues es como, por así decirlo, una representación ideal de la reina, aquí la tenemos en el centro, con su Estado Mayor, el Estado Mayor General del Ejército Español. La reina va con uniforme de capitán general. Tenemos a su esposo Francisco de Asís y Francisco de Paula, infante de España.
Hay, bueno, pues algunos otros militares que intervienen en los años finales del gobierno de Isabel II, como por ejemplo los generales Narváez, O'Donnell y Prim, que aparecen, bueno, pues junto a otros generales que ya habían fallecido en el momento en el que se realiza esto. Hay una copia de un pintor anónimo, pero que es copia del retrato de Federico de Madrazo. Bueno, pues es un lienzo incluido en un óvalo, un retrato de medio cuerpo de la reina, con esa famosa perla que pende de su pecho, de su cuello. La reina más o menos aquí tendría como unos 20 años, viste este traje de raso azul adornado con encajes plateados, pelo recogido en la nuca, tapando las orejas, como era costumbre, y la diadema de brillantes, pero mirad el grosor de las perlas, que es, vamos, absolutamente sobrecogedor. En el cuello, pues lleva también este collar de perlas a juego con las del brazalete y las de la corona. Hablemos del rey extranjero, de Amadeo de Saboya, es el rey al que tienen que ir a buscar, un rey breve, menos de 3 años que dura su reinado, y bueno, pues del rey Amadeo hay varios lienzos interesantes. En este caso os quiero presentar uno de Palmaroli, que muestra al rey en su iconografía pues, más habitual o más tradicional. Amadeo I es el rey efímero. Fijaos, así lo define el conde de Romanones. Fue elegido por el Congreso de los Diputados después de un largo proceso, un complejo proceso diplomático internacional que tiene lugar tras el destronamiento de la reina Isabel. En este caso recae la corona española en la Casa de Saboya y, bueno, pues aquí vemos al rey Amadeo I, que, por cierto, renunció pues apenas 3 años después de iniciar su reinado, declarándose a continuación la Primera República, como es conocido. El lienzo es un lienzo de gran tamaño, colgado actualmente en el Museo del Prado. Representa la recepción en la corte, que por cierto no se conoce, y parece que aquí está haciendo las veces de aposentador. Este retrato es una obra interesante de Palmaroli, que bueno, pues es un retratista sensible, un retratista original. Quizá, bueno, pues está sugiriendo continuar los modelos del retrato real que había iniciado Velázquez. Aquí vemos al rey con 27 años de edad, con uniforme y fajín de capitán general, la banda y la gran cruz de la Orden de Carlos III, además del collar con el toisón de oro, que, bueno, por cierto, es que todo hay que decirlo, el toisón de oro lo obtiene, pero no tiene derecho a lucirlo, porque el toisón de oro es una orden de carácter dinástico y el rey Amadeo de Saboya no pertenece a la orden dinástica española. Lo que ocurre es que, claro, se utiliza el toisón pues, para legitimar su condición de rey de España. Lleva 2 pequeñitas medallas de carácter conmemorativo aquí en el pecho. Parece ser que una es la del rey Víctor Manuel II de Saboya, que es el jefe de la casa a la que pertenece el rey Amadeo I. Esta estatua alegórica que veis aquí en el fondo, bueno, pues es una probable alusión, una estatua de la justicia, una probable alusión a las leyes que tuvo que jurar Amadeo. Aparece también en algunos retratos de Alfonso XII, que comparte con Amadeo la condición de monarca parlamentario. La iconografía, bueno, pues se completa con la regalía de Carlos III a los pies de la estatua, que aquí lo tenéis aquí, y bueno, pues en definitiva es una clara escenificación de la legitimidad del nuevo rey. Esta composición de Palmaroli es quizá más llamativa que la de otros retratistas de Amadeo I. Bueno, pues quizá a lo mejor esas otras representaciones estaban hechas desde presupuestos muy puristas y bueno, pues este pintor italiano pero afincado en Madrid, Vicente Palmaroli, pues aquí se recrea en recrear el ambiente palaciego,
una pincelada muy suelta, muy preciosista, este telón púrpura del fondo, en fin, bueno, pues digamos, o el tejido pues, que cubre el bufete sobre el que se posa la corona, pues digamos que demuestran que es un gran artista. Bien, bueno, pues sigamos porque tenemos otro retrato del rey Amadeo I, que es de Palmaroli, que lo muestra en este primer plano y que es, bueno, ligeramente diferente porque simplemente cambia la perspectiva. Hablemos del rey Alfonso XII, para ir concluyendo. Alfonso XII es, bueno, rey entre 1875 y 1885. Lo vemos con uniforme de capitán general, con los collares de la Orden del Toisón de Oro y de la Orden de Carlos III, la gran cruz laureada, que la vemos aquí, y la banda de Carlos III, que la vemos sobre su torso. El entorno es el palacio, el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, con sus famosos leones, y mirad cómo en el trono lleva su escudo. Del pintor Enrique Esteban, bueno, pues tenemos algún otro retrato, como este que vemos aquí. Y el último que quería que viéramos, pues es este, la muerte de Alfonso XII, conocido con el nombre del Último Beso, hecho por Juan Antonio Benlliure. A los pies de esta cama, como veis, una cama muy sencilla, está el cardenal Benavides, que es el confesor. Está también el duque de Montpensier, entre otras personalidades de las que, bueno, pues apenas pueden distinguirse los rostros porque la estancia está muy en penumbra. Y aquí en primer plano María Cristina de Habsburgo y Lorena, que es la segunda esposa del rey Alfonso, vestida de luto, enjugándose el llanto con un pañuelo, la infanta María de las Mercedes, que es la hija mayor, y la infanta María Teresa, aquí, que bueno, pues está incorporándose al lecho mortuorio para dar efectivamente ese último beso, que es el título que recibe el cuadro. La infanta María Teresa está siendo alzada por su ama y, bueno, mira como con ojos muy extraños el rostro de su padre. Hay flores esparcidas por el lecho, algunas caídas sobre el fondo de la habitación y, bueno, pues Alfonso XII fallece, como todos sabéis, por tuberculosis en 1885. Este es indudablemente uno de los más claros ejemplos de oportunismo cometido por un pintor en el aprovechamiento de circunstancias o acontecimientos políticos recientes. En realidad era más un argumento de una composición presentada a una exposición nacional. Y para ello pretende, con este tema tan patético, conseguir el favor del jurado, del público y de la crítica. Es un lienzo pintado en Roma, concluido en Madrid, según aparece en su firma, y bueno, pues efectivamente consiguió su propósito porque le valió una segunda medalla en la Exposición Nacional de 1887. Lo adquiere el Estado en ese mismo momento por lo emblemático de su argumento. Y quiero acabar esta exposición con esculturas, lo que antes os decía. Si hemos visto pinturas, pues vamos a ver algunas de las esculturas. Mirad, algunas de las esculturas, en este caso del rey Fernando VII, es una escultura de José Álvarez, en donde nos muestra lo mismo que veíamos en pintura. Un busto clásico a la manera de la escultura clásica romana, pero con todos los atributos. Vemos el collar con el toisón de oro, la banda, presumiblemente de la Orden de Carlos III, la insignia de la Orden de Carlos III, la de Isabel la Católica, en fin. Igualmente ocurre con esta escultura, este retrato del rey Fernando, hecha en 1820 por el escultor Francisco Elías, igualmente en el Museo del Prado. Pero sin duda la más impactante de todas ellas es esta escultura, este retrato de Isabel II velada. Es Isabel II hecha por el escultor italiano Camillo Torrigiani. Fijaos cómo en el pedestal, que ahora os enseñaré otras fotografías, en el pedestal se incluye su escudo particular, pero lo más impactante para mí es ver cómo
mediante la piedra dura, mediante el mármol, ha conseguido trasladarnos a un ambiente mágico, a un ambiente sí, sobrenatural. Mirad cómo las formas de la cara están adivinándose por el velo que la cubre y que esto no deja de ser mármol, no deja de ser roca. Este es el pedestal, un pedestal clásico con los emblemas de leones y castillos, o sea, los reinos Castilla, León, las Granadas, en alusión al reino de Granada, y mirad cómo hay una serie de repertorios clásicos del Renacimiento que se recuperan en el siglo XIX. Este sería el conjunto completo. Hay dos retratos más de la reina Isabel II. Os quiero enseñar el de José Piquest. Aquí ya vemos a la reina en una edad un poco más avanzada. Y por último, y ya para terminar la charla, y me ha ajustado al tiempo que deseaba, bueno, pues os muestro el de Agapito Baimillana con el infante, bueno, sí, con el príncipe de Asturias, con el futuro Alfonso XII. Aquí tenéis la firma, hecha en 1860. Bien, pues por mi parte es todo. Me gustaría que se abriera pues un turno de intervención, de preguntas, para que bueno, podáis comentar lo que consideréis.